¿Llevas a tu perro seguro en el coche? ¿Sabes que la DGT ha aumentado el importe de las multas por conducir con variables que pongan en peligro la seguridad? Quédate que lo vemos. Hola, esto es para Mini Pinchers. A principios de abril entran en vigor las nuevas medidas que ha tomado la DGT para aumentar la seguridad al volante. Una de estas medidas ha consistido en endurecer las penas. Una infracción que antes te quitaba una cantidad de puntos y era de un importe, ahora te quitará más puntos y el importe de la multa será mayor. Seguramente la que más te suene es la del móvil. Ahora conducir con una mano en el móvil o tocando el móvil te quitará 6 puntos y la multa también será mayor. Esta es la que más ha salido por la tele y la que más hemos visto en todas partes, pero también nos afectará de otras maneras. Por ejemplo, en el tema de los perros cuando viajan con nosotros en el coche. Es cierto que todavía no hay una reglamentación concreta y exacta en relación a los perros, pero esto sí que ya existía antes, que tienes que tener cuidado que el perro no pase delante, o sea que de alguna manera tienes que evitar que el perro pueda entorpecer tu conducción, que no pueda pasar en la parte de delante, subirse encima tuyo. En el caso de los perros grandes, teniendo una malla que les impida pasar en la parte de delante y teniéndolos sujetos por un cinturón de seguridad para perros que les coja del collar o el arnés, pues sería suficiente. En el caso de los perros pequeños, podrías llevarlo en un transportín en el suelo del coche o en una de estas cestas para perros pequeños con las que van sujetos, la que hoy vamos a hacer el unboxing y os voy a enseñar uno de los modelos, cómo se monta y se pone en el coche. Veréis que es fácil de quitar y poner, por lo que solo necesitas llevarla cuando tu perro va a viajar contigo. Como ves, la cesta viene totalmente plegada, pero no te preocupes porque se monta muy fácilmente. Lleva 3 varillas metálicas que son las que le darán la forma rígida a la cesta. En la parte interior tiene un mosquetón para atarlo al collar o al arnés de tu perro y que no se salga de la cesta. Esta es la parte que irá cogida al asiento del coche. Hay que colocar estas 3 varillas en los bordes de la cesta. Esta correa más larga es la que irá desde la parte delantera de la cesta hasta el asiento para sujetarla. Un segundo, ¿crees que te está ayudando? Suscríbete al canal y déjame un like. En la parte interior tiene unas bandas elásticas que será por donde pasaremos las varillas metálicas. Una vez montado quedará rígido de esta manera. Lleva un bolsillo, no es muy grande, pero te sirve para colocar las 4 cosas básicas que necesite tu perrito. Los 2 laterales son de malla. Así tu perrito puede ver el exterior y además circula más el aire. Y ahora veamos cómo quedaría colocado en el coche. Como podéis ver, aquí ya está colocado y ya tenemos a Nala a punto para hacer el viaje. Yo, por ejemplo, a Nala acabé colocándole una mantita en la parte de abajo para que estuviera más cómoda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal, déjame un like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!